¿Qué le pide a Santa Rosa? Buenas tardes. Calma, serenidad, que el Perú se siga desarrollando en unidad con todos los peruanos. Necesitamos estar unidos para sacar el Perú adelante. Tenemos aportes al niño costero, estamos trabajando arduamente en el norte, arduamente en la sequía del sur. Entonces, ¿qué le pedimos a Santa Rosita de Lima? Que nos mantenga unidos, fuertes, solidarios con los que menos tienen. ¿El plan Boluarte se aplicará en un 100%, Presidenta? Esperamos de que el Congreso nos dé estas facultades para que podamos aplicar sobre todo el plan contra la inseguridad ciudadana. Ahí vamos, el Perú está de vuelta. Muchas gracias. Bien, la presidenta rompe su silencio después de varios días y lo hace en este homenaje a Santa Rosa de Lima. Hoy es día de Santa Rosa, hoy es día de la policía, de las enfermeras también. Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros, nos acompaña esta noche aquí en los estudios de 2023. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches. Ahora, la presidenta reaparece haciendo una exhortación a la unidad, ¿no? Yo quisiera preguntarle, ha sido una semana en la que hemos tomado conocimiento de este pedido de delegación de facultades en el Parlamento, se han anunciado una cantidad de medidas, se ha anunciado además una inversión importante por parte del Ministerio destinado a apoyar con punche contra la delincuencia, me parece que es, además del plan Boluarte, pero tiene un nombre particular, 1.500 millones creo que son los que se ha anunciado, se va a invertir con punche seguridad, es el nombre correcto. Pero al mismo tiempo hemos tomado conocimiento, por ejemplo, por parte de la Contraloría, que no se está cumpliendo con desarrollar estrategias ante la llegada del fenómeno del Niño. Hoy la presidenta apela a la fe, hoy la presidenta hace un llamado a la unidad, pero ¿cómo usted diagnosticaría lo que está ocurriendo en el país en este momento? ¿Cuál es su lectura de esta semana? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? El MEF acaba de decir o confirmar lo que todos sospechábamos, que el crecimiento iba a ser apenas de 1.1%. Bueno, eso se sabía, ¿no? Mucha gente autorizada lo estaba diciendo así. Y esto es porque yo creo que hay mucha imprecisión en las definiciones políticas del gobierno. Por ejemplo, el 28 de julio, en lugar de haber señalado una visión del Perú, 4 o 5 objetivos nacionales, hizo una lista enorme, inacabable, de lo cual es muy difícil que se pueda ejecutar, pero el discurso de las 3 horas. Sin orientación. Ese discurso hubiera podido tener 30 minutos y hubiera sido bastante mejor. Entonces, si no hay esa definición, es muy difícil desarrollar políticas públicas, porque no tienes el objetivo, ¿no? Eso se llama hacer política y de la seria, y de Estado, ¿no? Entonces, yo no descarto las buenas intenciones, ¿no? Seguridad, por ejemplo, ¿cómo analizaría lo que se ha propuesto? El plan que Alberto Taro lo ha denominado el plan Boluarte. ¿Se puede hablar de un plan Boluarte? No, eso es una guachafería, perdóneme usted. No vale la pena poner un nombre. Pero ha escuchado ¿Qué pasa si no funciona? Tendría que renunciar a la presidenta, ¿no es cierto? O sea, el señor Taro no ha medido las consecuencias de sus palabras. ¿Inexperiencia política? No, él la tiene, ha sido ministro de Humala, no se olvide. Pero hoy, por ejemplo, han intentado secuestrar al hijo de un congresista. Claro. Acabamos de ver las imágenes. Eso es un asunto que ya está sobrepasando. Fíjese, yo lo que pienso es lo siguiente. En el Perú existe mucha gente que conoce, especialmente de la policía, que conocen perfectamente esto. Hay que dotarle de recursos, no solamente dinero para operar, sino también de recursos tecnológicos, drones, los sistemas de escucha. O sea, yo creo que todo esto tiene que ser una fuerte inversión para combatir el crimen organizado y también este crimen callejero o de rompepuertas, que es necesario hacerlo. Ellos tenían que saber que era la casa de un congresista, supongo yo, ¿no? Porque estos hacen pues un seguimiento previo, ¿no? Si es que, ¿los congresistas tienen seguridad en su vivienda o no? No, debe ser cuando lo acompaña, se está por la calle, en el carro, pero no en la vivienda, ¿no? Entonces, el tema es, y la pelota está en la cancha del sector interior en este momento. Y yo confío que el ministro Romero, que es un general de policía con experiencia, pueda, y creo que está trabajando en ese sentido. Ahora, ¿cuál es el pecado del gobierno? Que espero que el ministro Romero no lo cometa. Hay que convocar a la gente que sabe más, ¿me entiendes? Yo los veo ellos muy cerrados. ¿Quiénes son? Los ministros de Humala, los ministros de Vizcarra. ¿Y qué más?
hay muchos peruanos que no tienen que ser necesariamente partidarizados, pero que pueden contribuir con el Perú. Durante varias semanas... Eso no está pasando porque nadie los llama. Hemos estado discutiendo el famoso plan Bukele, ¿no? La pregunta es, podríamos, ya no hablemos de Bukele, pero hablemos de Fujimori en la lucha contra el terrorismo, a propósito de declaraciones de López Aliaga que dice que podríamos incluso tipificar lo que está ocurriendo con las extorsiones como terrorismo urbano. ¿Se podrían adoptar o repetir situaciones como las que se llevaron adelante en los años 90 para luchar contra el terrorismo en este caso? Son fenómenos, fenómenos completamente distintos para empezar, ¿no? Esto es delincuencia común, bandas organizadas, inclusive con algunos ribetes transnacionales, ¿no? Se van de un lado a otro. Entonces, esto hay que combatirlo. Por ejemplo, una buena sinergia entre las policías, entre los departamentos de migraciones de los países latinoamericanos, los que estamos más involucrados en el tema, sin duda traería buenas consecuencias. Por ejemplo, el maldito Cris, que estaba lleno de antecedentes en otro lugar, la policía acá no tenía sus antecedentes. Claro. Por eso una vez lo detuvieron y los fiscales cándidos lo soltaron. Entonces, una mínima correlación es, bueno, vamos a hacer inteligencia común, vamos a compartir información y vamos a, por ejemplo, ajustar algunas medidas de orden judicial, por ejemplo, para que, usted sabe que en la extradición tiene que haber identidad, el delito A acá, el delito A acá, si no, no funciona. Entonces, eso implica homologar criterios en materia penal. Correcto, entonces usted diría, aquí lo que hace falta es una estrategia conjunta entre los países afectados por estas mafias, porque estas organizaciones funcionan desde la cárcel en otro país, dirigiendo a sus operadores que están de nuestro lado de la frontera. Por ahí hay una crítica válida. Villavicencio en Ecuador lo matan unos sicarios colombianos que posiblemente la orden venía desde México. Y las armas, según dicen algunos periodistas ecuatorianos, las armas vinieron del Perú. ¿Por qué? Porque hay una frontera porosa, pues. Entonces, el Ejecutivo no tiene visión, no convoca a los que más saben, está encerrado en una burbuja. ¿Qué pasa con la municipalidad? Pero déjeme decir lo siguiente. Por favor. El Colegio de Abogados de Lima ha tenido una estupenda iniciativa. Ha convocado a los colegios de abogados desde México hasta la Argentina para poder contribuir desde la sociedad civil y como colegios de abogados de América Latina con los estados para hacer una mejor legislación. Y le pongo un ejemplo. Por más brillante que sea un abogado administrativo del Ministerio del Interior, no va a saber nunca la práctica que un buen penalista que asiste todos los días a los tribunales sabe. Entonces ellos redactan normas de escritorio, que pueden ser estupendas, pero hay una serie de otras rutas que no conocen porque ellos no ejercen en la calle, ¿me entiendes? Sí. Entonces el Colegio de Abogados, por ejemplo, puede poner ese aporte. Me parece importantísimo. Yo sé que el señor Ministro del Interior ha abierto las puertas para escuchar estas cosas. Sé, de hecho, que va a haber una reunión pronto, ¿no?, del decano con el ministro. Y me parece estupendo, porque eso implica un paso importante en lo que no hay partido político que valga. Aquí la delincuencia ataca a todo el mundo, ¿no es cierto? Y hay que combatirla con mucha energía. No se trata ni de Fujimori, ni de Bukele, ni de Plan Boluarte menos. Se trata de tener la energía, la decisión política, de ahí nace el tema. Y si eso se aplica, por ejemplo, yo mandaría a todos los delincuentes venezolanos y colombianos al frontón. Hay que rehabilitar el frontón. Va a salir mucho más barato tenerlos ahí. No quiero que el tiempo me gane. Universidad con no quiero que el tiempo me gane, pero usted ha hecho una crítica y un diagnóstico de lo que desde su perspectiva y su experiencia no está funcionando en el gobierno central. Vayamos a la municipalidad, porque en algún momento surgió, por ejemplo, la idea de una policía municipal. Esa idea de la policía municipal compite con la idea de la policía del orden y la seguridad que propone el Ejecutivo. Entonces, desde ahí uno dice, caramba, cada uno está proponiendo algo y no hay esa integración que es fundamental para finalmente unir fuerzas en aras de combatir un enemigo en común. Ahora, por otro lado, el día de ayer se ha conocido que José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial Lavallato, abre una investigación a la empresa Brookfield por lavado de activos. ¿Cuál es su lectura sobre el problema que involucra a Rutas de Lima, la concesión de los peajes y la promesa del alcalde de expulsar
a Rutas de Lima de la Administración de los Peajes. Analicemos un poquito el panorama municipal. Fíjese, yo creo que esto es, este señor fiscal está en aprietos hace mucho tiempo, ¿no? Tiene, creo que 3 investigaciones, en fin, tiene problemas. Entonces, se lanza solo un salvavidas y se pone a denunciar un tema que se conoce hace mucho tiempo. Y uno se preguntó por qué no actuó antes. Entonces, no, pero el alcalde lo dijo, él sale al corte a decir voy a investigar. Eso es para buena cortina de humo que quiere tender sobre sus propios problemas personales. Pero, ¿no? ¿qué opina usted sobre las intenciones del alcalde? Más allá de lo que haga José Domingo Pérez, que hoy anuncia que abre esta investigación, sí, porque uno de los argumentos del alcalde era precisamente ese, decía, Brookfield viene a ser prácticamente lo mismo que Odebrecht, y bueno, desde distintas posiciones se criticó que el alcalde no respetara el famoso proceso arbitral que está en curso, ni la medida cautelar que dejaba el statu quo por lo menos un tiempo tal y como está. Y se ha criticado la actitud del alcalde porque se dice atenta contra la palabra del Estado, la seguridad jurídica y que hay que proporcionar a los inversionistas. Pero yo creo que el alcalde ha entendido que estaba quizás tomando un camino, un atajo que no debía tomar y un tanto que da un paso atrás, ¿no? Diciendo algunas cosas, es verdad, pero eso que iba a tomar el 31 de julio no ha sucedido. Por otro lado, que haya un serenazgo me parece bien, hay una ley de serenazgo. Nosotros la trabajamos cuando era el presidente de la Comisión de Constitución, se cerró el Congreso, no se pudo dar, pero después se promulgó, tal cual hicimos nosotros. Y está bien, serenazgo sin fronteras, interacción con la policía, más recursos municipales. Lo que yo he escuchado de algunos expertos, que no lo soy yo, que por ejemplo esa policía del orden, ¿no? Así se llama. Sí. Eso no es tan bueno, porque eso implica un paralelismo a la Policía Nacional y va a ver usted. Si esto se crea, dentro de poco van a estar peleándose en la calle como se peleaban antes los republicanos con los guardias civiles y los de la PIP, ¿no? ¿Se acuerda que en la calle se agarraban a bueno, tiros hay quienes a veces? criticaron esa decisión tomada durante el gobierno aprista no, de se evitó, unificar. más bien se tomó la decisión para evitar esa confrontación. Usted está... No, pero yo recojo, no es mi lectura, ojo, yo recojo las posiciones de quienes dicen, a ver, la PIP se diluyó y se debería recuperar la policía de investigación. Bueno, dentro de la misma Policía Nacional hay toda una sección de investigaciones y me parece bien, pero una sola institución. Además ya han pasado bastantes años, ¿no? Y creo que eso ya está integrado, ya no queda nadie de los códigos 1, 2, 3. Pero vamos a volver otra vez al código 1, 2. O sea, a lo que era una tara que dejaba en pésimo, mientras la delincuencia estaba en la calle, ellos estaban apuntando entre ellos. Ahora, el otro Eso gran no problema bueno, que habíamos, sano. claro, que habíamos advertido también y que es sumamente actual es más de 2.6 millones de personas están en riesgo alto por lluvias previstas durante el verano de 2024. Esto ya es el fenómeno del Niño, es gestión. No estamos hablando solamente de seguridad, estamos hablando de gestión. El contralor Nelson Chac ha dicho lo siguiente. Ojalá que no venga el niño de manera severa, porque si viene en estas situaciones, literalmente nos va a destruir. Van a morir, pueden morir miles de compatriotas y vas a tener miles de millones de dólares en pérdidas de infraestructura pública y privada. ¿Qué hacemos con la descentralización, por ejemplo? Un poco exagerado, creo, Contralora. ¿Sí? ¿Miles de personas? Es lo que ha dicho, es lo que ha dicho. Claro, 2.6 millones de personas. ¿Pueden morir 2.600.000 personas por el fenómeno del niño? No, pues. Bueno, a ver, dice... Me parece que se ha exagerado un poco. Pero dice, se encuentran en riesgo muy alto. Bueno, pues por eso, podrían no morir, pero perder sus casas, sí, claro, perder su sustento, por ejemplo, tener un impacto en sus vidas. Es decir, les cambiaría la vida. E incrementarían este número de personas que está pasando a la pobreza de manera acelerada. Es el momento, por ejemplo, de hacer defensas ribereñas, de colmatar los ríos. Lo sabemos, Jorge, pero ¿por qué no se hacen? Porque la Contraloría también tiene que hacer no solamente decir, sino tiene que estar detrás de las autoridades que tienen que ver con esto. 6% de avance. No está la autoridad de reconstrucción con cambios. ¿Con qué cambios? El único cambio que yo he visto es que Bermejo se está tirando la plata de la... Bueno, se anunció otra autoridad para la infraestructura que hasta ahora no sabemos bien qué forma va a tener, pero el punto es que aquí hay un problema de gestión. Pero por eso, allí hay un punto importante en la nueva autoridad de la infraestructura. Si usted no coloca profesionales idóneos, eso fracasa.
como ha fracasado la autoridad con cambios. Hay que buscar a los mejores, ¿por qué no? Están buscando el del partido, ¿no? Al camarada, eso no tiene sentido. Pero en eso está Congreso y Ejecutivo, ¿ah? Sí, no lo dudo. O sea, Congreso y Ejecutivo. Pero por supuesto que sí. Por eso... y están mirando al día a día, cómo van las encuestas hoy, si subí, si me puedo quedar más tiempo en el poder, en el Congreso si duramos al 2026 y la presidenta apelando a salvavidas como el famoso Plan Boluarte para tratar de alguna manera de elevar esta poca aprobación que tiene, pero no hay una visión país, creo que a nadie le conviene mirar al largo. No hay, pero permítame decir lo siguiente, justo mañana yo tengo una entrevista con la congresista Chirinos, que preside la Comisión de Defensa y Orden Interno, que yo presidí en mi tiempo. Entonces, a nosotros se nos quedó toda una serie de cosas pendientes. Por ejemplo, la ley contra la ciberdelincuencia. Está listita. El gobierno está pidiendo facultades para aprobar una ley así. Está lista, ¿no es cierto? Una ley para quitar las armas ilegales de la calle. Está lista. Entonces, a veces esas cosas las mandan al archivo y se olvidan. Entonces, de acuerdo. Ella va a tener la gentileza de recibirme mañana, yo voy a ir con mis asesores y vamos a exponerle todo el menú que se quedó pendiente y que aparte de ello creo que también podemos dar una serie de otras ideas válidas. De acuerdo, yo le agradezco como siempre que haya estado con nosotros esta noche y de verdad lo que se necesita de cara a lo que venimos escuchando y a las advertencias, pareciera que la clase política todavía cree que tenemos estos tiempos en los que la política y la economía no se cruzaban. Por favor. Una rectificación parlamentaria. Por favor. Fíjese, cuando decimos clase política, los aventureros no son clase política. Pero están los improvisados, en los cargos de poder. Pero eso no es clase política, eso serán politiqueros, serán politicastros. Como sea, quienes hoy están política. Sentados en las curules. Es aquellas personas que tienen nivel de Estado. Entonces no tenemos clase política. Bueno, está diezmada, pues, por la no reelección, por las bellacadas de Vizcarra y una serie de otras cosas más. Correcto, pero tenemos en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo... Tanto rajaron... Aventureros, ¿eso es lo que usted diría? A montones, sobran. ¿En los dos lados? Sobran. Muy bien. ¿Qué cosas son los niños? ¿Qué son? ¿Le diría aventurero a Otárola? ¿Qué son? No, yo no ofendo a menos a un primer ministro. ¿A Vicente Romero? ¿A Alex Contreras? No, al revés, estoy elogiando la labor del ministro del Interior, que está convocando. Yo no digo eso. El gobierno en su conjunto le falta visión. Puede haber estupendas posiciones individuales, pero mientras no tengan el conjunto, una visión holística del tema, esto no camina. Muy bien. Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros, estuvo esta noche con nosotros haciendo un diagnóstico bastante crudo, pero real de lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias. Buenas noches.